Bien, pues de una manera oficial, bienvenidos a todos a este séptimo webinar que está patrocinado por la Asociación Española de Brainspotting, ALECES, Instituto de Psicoterapia Integradora y Psicoterapia y Trauma Institute de Barcelona. Quiero agradeceros esta asistencia porque esto nos mantiene vivos, mantiene el sentido de que sigamos haciendo esto. Antes ya os he dado un calendario de lo que haremos la semana que viene, así que no lo voy a repetir ahora. Hoy tenemos aquí a una colaboradora próxima, es Marta Gómez de la Vega. Bienvenida, Marta. Eh, Marta es una psicóloga especialista en psicología clínica. Ella ejerce en Murcia, es psicóloga sanitaria. Tiene el máster de psicoterapia humanista integrativa por el Instituto Galene. Ha hecho la formación en psicoterapia de integración del trauma en el Instituto ALECES con nosotros. Ha hecho también la formación básica y avanzada en Brainspotting. Fue presidenta de APICE, la Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa, y es socia de nuestra asociación, de la de Brainspotting. Aparte, bueno, Marta colabora en algunas asociaciones de ayuda al duelo perinatal y ha escrito algunos artículos y también ha escrito este bonito libro, Pinceladas de Sentimientos. Eh, bueno, es una autora que tiene ya su pequeño background en la escritura. Bueno, Marta, hoy te tenemos aquí para hablarnos de las circunstancias del duelo pues en estas condiciones que nos impone la pandemia, de estos duelos difíciles donde no podemos ver a las personas que perdemos y no podemos despedirlas, ¿verdad? Así que bienvenida y te dejo con todos nosotros. A disfrutar. Pues gracias, Mario, por tu presentación. Y bueno, pues bienvenidas a todos y gracias por estar aquí. Y nada, yo quería hoy hablaros de duelo, pero más bien hablaros de muerte, ¿no? Duelos ya sabéis que hay muchos tipos y hoy voy a centrarme y acotar el tema del duelo a la gestión del duelo por muerte, ¿no? En esta situación en la que estamos todos inmersos a nivel mundial, que es la situación del coronavirus. Una crisis humanitaria, una crisis sanitaria, una crisis de valores, ¿no? Muchas crisis, ¿no? Ahí. Y que nos está poniendo en la obligación un poco de reinventarnos primero a nivel personal y también a nivel profesional, ¿no? Y en ese sentido, pues yo tengo bastante esperanza, ¿no? Últimamente son muchas las noticias, ¿no? Pues que han movilizado respecto al tema que nos ocupa hoy del duelo, pues la solidaridad de la gente y la solidaridad de los profesionales que están compartiendo, que estamos atendiendo de forma gratuita y poniendo al servicio de la ciudadanía y de los compañeros profesionales nuestros saberes, ¿no? Y en este sentido, pues yo quería hacer mi humilde aportación con todos vosotros, ¿no? Pues en esta comunidad, ¿no? Que siento mía, que es la de la Asociación de Brainspotting. Y bueno, algunos os conozco así de nombre, de algunas formaciones que hemos hecho, online también además, compañeros de profesión, amigos, maestros, o sea que yo estoy hoy muy bien rodeada y para mí es un orgullo y la verdad que también estoy un poco nerviosa, voy a reconocerlo y bueno, pues voy a empezar presentando el PowerPoint que he preparado. Bueno, pues
yo he preparado una presentación que intenta recoger todos estos años de experiencia personal en duelos, en muertes, que es algo que pues, a lo largo de mi historia, eh, por desgracia y bueno, ahora por suerte, pues me ha acompañado. Y bueno, pues mi recorrido también formativo y profesional, ¿no? Yo he querido hoy traeros un poco los conceptos y la forma de trabajar como la he integrado yo, que no es nada novedoso, está todo ahí. Pero bueno, sí que he hecho un esfuerzo, es una presentación que hago nueva, he hecho un esfuerzo por estructurar y por ordenar un poco mis ideas y mi experiencia, ¿no? Espero que os sea de utilidad. Y voy a intentar, voy a poner teoría y sobre todo también quiero que sea práctico. Y sí que me gustaría, como esto del online, en este caso yo no os veo, yo deduzco que se ve bien todo, que me estáis escuchando, que me estáis entendiendo. Se ve Entonces, bueno, perfecto, ¿eh? perfecto, se ve. Sí que voy a dejar al final, como es la estructura habitual, un espacio para preguntas, pero sí que me gustaría que si a lo largo de la exposición hay algo que no queda claro o que no se entiende o que queréis alguna aclaración, que os pediría que me interrumpáis, ¿vale? Y luego ya pues para el final preguntas para profundizar en algo, reflexiones, que me contéis, ¿no? Entonces, bueno, la gestión del duelo en la muerte, y os pongo aquí en la portada, son ilustraciones de mi libro, en parte de mi historia y de mi método, porque digamos que es algo que yo he hecho como mío, ¿no? Y que es muy característico de mi trabajo, que es utilizar la escritura y la expresión artística. Entonces, y que yo la utilizo como puerta de entrada muchas veces al mundo emocional de las personas, ¿no? Entonces quería empezar la presentación con algunas de estas imágenes que, que me acompañan en mi quehacer profesional, ¿no? Y que hoy os quiero mostrar a vosotros y que, bueno, pues que si os ayudan tanto mis ideas como las imágenes, pues hacer las vuestras, ¿no? Empezamos hablando de duelo, que es una respuesta natural y una respuesta universal ante la pérdida de un vínculo afectivo, ¿no? La forma de trabajar es una metodología relacional y el duelo es claramente una relación y una pérdida de esa relación, ese vínculo afectivo que nos influye en distintos niveles, ¿no? En el físico, en nuestro cuerpo, lo sentimos en nuestro cuerpo, nos influye a nivel emocional, a nivel cognitivo, en nuestra conducta, en nuestra relación y a nivel existencial y espiritual, ¿no? El duelo es un proceso, es un camino que recorremos y que además es obligatorio, ¿no? Del duelo no podemos librarnos una vez que nos enfrentamos a la muerte de alguien que queremos, no podemos escapar de él, ¿no? Tiene una única dirección que es difusa, ¿no? Pero que tiene un principio y suele tener un final, ¿no? En ese camino tenemos muchos interrogantes que se van a ir despejando poco a poco, que lo va a ir despejando la persona, es un proceso y una experiencia personal, individual, particular, que aunque tiene una serie de elementos que podemos decir comunes, pero digamos, pero cada persona es diferente y cada persona lo va a vivir y lo va a afrontar de una manera, ¿no? E irremediablemente conlleva sufrimiento, ¿no? Es la palabra que define por excelencia el duelo, ¿no? Que es el sufrimiento, que es
ineludible y que es necesario, ¿no? Y digamos que en el proceso de terapia o de resolver el duelo, lo que vamos a hacer es intentar evitar el vivir el sufrimiento innecesario, ¿vale? Pero el sufrimiento no le podemos evitar. Hay una serie de mitos que nos condicionan en cómo las personas vivimos el duelo, ¿no? El tiempo lo cura todo, expresar tu dolor te hará daño, expresar tu dolor hace daño a los demás, expresar el dolor es inadecuado, el dolor debe expresarse en intimidad. Son creencias que son falsas, por supuesto, pero que están condicionando ya una experiencia previa de cómo vamos a afrontar y cómo nos van a acompañar los demás en ese sufrimiento, ¿no? Ese no sientas y no expreses va a condicionar mucho, ¿no? De hecho, es lo que provoca el silencio que hay ante la muerte, ese tabú, y que lo que hace es generar un entorno de mayor soledad, ¿no? Entonces, bueno, antes de concretar la situación actual del coronavirus, pues yo os quería mostrar, ¿no? Porque los predictores de dificultades en la elaboración del duelo, ¿no? Estamos hablando de que el coronavirus está trayendo muchas situaciones traumáticas, ¿no? Para las personas, ¿no? Y por lo que los profesionales predecimos que hay grandes posibilidades de que en este entorno los duelos vayan a convertirse en duelos complicados, ¿no? Y bueno, pues para empezar a aterrizar en lo concreto del momento actual y de la intervención en el duelo por coronavirus, ¿no? Yo voy a leeros este listado y en naranja tengo las circunstancias que a priori están relacionadas con el momento actual, ¿no? De la pandemia. Entonces, esos predictores son las muertes repentinas o inesperadas, ¿no? Como en este caso en el que, bueno, hay gente que está enferma, pero que no estaba en principio en una situación de que fuera a fallecer, ¿no? Y por esta pandemia y este contagio, pues se generan una serie de complicaciones añadidas y la persona muere, ¿no? Nos estamos encontrando con ese tipo de muertes inesperadas, ¿no? Se habla de circunstancias traumáticas de la muerte. En este listado los expertos mencionaban sobre todo el suicidio y los asesinatos, ¿no? Pero los que trabajamos con duelo y con trauma sabemos que hay muchas más situaciones traumáticas, ¿no? El entorno de la enfermedad y el entorno hospitalario, ¿no? Es un entorno que genera bastante trauma añadido, ¿no? Yo, por ejemplo, las mujeres que acompaño en el tema del duelo por la muerte perinatal tienen una gran carga traumática de todo lo que acontece al entorno hospitalario, ¿no? Cómo han sido atendidas, en qué momento, qué cosas se les ha dicho, cómo les han explicado las cosas, la frialdad, el entorno, el acompañamiento, ¿no? Entonces, en este caso del coronavirus hay muchas circunstancias traumáticas, ¿no? Gente que está en las urgencias enfermo, que está esperando que vengan sus familiares, que están en UCIs, solos, sin poder estar bien atendidos, sin la medicación, sin las condiciones sanitarias que necesitan para regularse y para curarse. A su vez, las familias están en sus casas sin información, sin poder atender, con muchísima incertidumbre. Otro factor predictor son las pérdidas múltiples. En este caso también
está habiendo muchas personas que están perdiendo de forma simultánea a personas, bien familiares, conocidos. Digamos que hablamos de pérdida múltiple en el sentido de que podríamos incluso hablar de duelos comunitarios, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos una pérdida a lo mejor cercana, íntima, pero todos, ¿no? Conocemos a alguien que está pasando, que se está enfrentando a la muerte, ¿no? Las pérdidas inciertas en las que no hay cuerpo también pueden generar dificultades en el futuro, y aquí tenemos una similitud en el sentido de que no es que no se encuentre el cuerpo, pero sí que está siendo muchas veces inaccesible, ¿no? ese cuerpo, ¿no? El verlo, como se está mencionando todos estos días, el despedirlo, ¿no? Esos rituales. La muerte de niños y adolescentes también es un predictor de dificultades que afortunadamente en esta crisis pues no se está dando el caso. El que los dolientes sean en edades tempranas o tardías de la vida, ¿no? Los profesionales hablan, ¿no? Pues de esas pérdidas siendo jovencitos, o que también cuando ya eres mayor también puede complicarse más el duelo. Muerte tras una larga enfermedad terminal, dolientes demasiado dependientes, relaciones ambivalentes o conflictivas con las personas fallecidas. Esto obviamente no lo vamos a encontrar también, aunque no es específico del coronavirus. Historia previa de duelos difíciles, depresiones, otras enfermedades mentales, tener problemas económicos, escasos recursos personales, como trabajo, aficiones, vivir solo, poco apoyo sociofamiliar y crisis concurrentes laborales económicas. Estas tres últimas son las que ahora mismo son más específicas también del coronavirus, ¿no? Estamos en casa, estamos atrapados, muchos estamos sin poder trabajar, mucha gente que ha perdido los trabajos, que está preocupado de la situación económica, con los niños en casa, que no se sabe muy bien la situación educativa, cómo se va a gestionar, ¿no? Hay muchas preocupaciones extras, mucha situación de estrés extra, aparte de enfrentar el dolor de la muerte, ¿no? Es como si hubiera un montón de cosas que concurren a la vez, ¿no? Y el apoyo sociofamiliar se ve limitado por la proximidad, ¿no? Porque estamos confinados y no podemos encontrarnos y ayudarnos físicamente. Pero aparte es que nuestro apoyo está limitado también, ¿no? Porque las personas no estamos en algunas veces, en algunos momentos, en condiciones de prestar ese apoyo incondicional, porque estamos gestionando, o las personas están gestionando su propio drama vital, ¿no? Con todas esas condiciones desajustadas, ¿no? Entonces nos encontramos con realmente bastantes factores, ¿no? Que cumplen las predicciones, ¿no? Aparte de esa lista de esos autores, yo añadiría, por lo que he leído también, otros factores intrapsíquicos, ¿no? Como pueden ser ciertos estilos de apego vinculados con el apego inseguro o desorganizado, temas relacionados con los vínculos interpersonales, ¿no? Como los grados de consanguinidad o el vínculo afectivo. No es lo mismo perder a un padre que perder a un primo, que perder a un amigo, que perder a un vecino, que perder a un compañero de trabajo, ¿no? Ya no solo por el grado de consanguinidad, sino que no vamos a tener el mismo vínculo con todo el mundo, ¿no? Las muertes a destiempo también son un factor importante para preocuparnos, ¿no? Digamos de alguna manera, ¿no? Que son esas personas que en principio no les tocaba, ¿no? Por línea evolutiva o porque no estaban enfermas, ¿no? En este caso también se da. Y el trauma acumulativo, que es esa falta de apoyo en el momento de la muerte o inmediatamente después, ¿no? O un apoyo ineficaz, ¿no? Que bueno, que es el que también se está dando en estos momentos por la falta de cercanía y la falta de medios. Y aquí el único, bueno, cuando yo lo miraba y decía, que un poco desolador
el panorama, ¿no? Que es cierto, ¿no? Pero aquí yo me agarro un poco al tema de del entendimiento, ¿no? Hay otros tipos de duelo que generan mucho trauma acumulativo, que son los duelos desautorizados, en el sentido de que no se les da un reconocimiento de ese sufrimiento, ¿no? Como puede ser el caso de las pérdidas prenatales, ¿no? O perinatales, ¿no? Que como el niño no ha llegado a nacer o era gestacionalmente pronto, pues no se le da derecho, ¿no? a llorarlo, ¿no? En este caso hay un reconocimiento social, un reconocimiento global de la importancia de acompañar y sostener el dolor de estas personas, y yo creo que eso va a ser algo que ahora no alivia, pero sí que creo que puede ser un factor para generar cierta resiliencia y cierto sostén futuro, ¿no? Cuando podamos salir y generar a nivel social ese reconocimiento, ¿no? Yo creo que eso es algo que alivia un poco a las víctimas, ¿no? Y para seguir, yo quería, como profesionales, deciros, es muy importante que nos tanteemos antes de afrontar, yo creo que cualquier intervención, pero creo que el duelo quizás es gente que va a venir muy vulnerable, ¿no? Es gente que va a venir con mucho sufrimiento, y si con todo el mundo, obviamente, nos preparamos en nuestro ser profesional con nuestra mejor disposición, nuestra presencia, nuestra resonancia, nuestro trabajo personal hecho, manejando nuestras posibles transferencias, etcétera. En este caso, yo os invito a que seamos honestos y si estamos, ¿no?, preparados como profesional, ¿no?, si nos están afectando toda esta situación demasiado para poder dar un trato eh, adecuado, ¿no? Porque tenemos que estar muy pendientes de ese trauma acumulativo, ¿no? Y muchas veces la generosidad que tenemos, ¿no? Y el duelo es algo que precisamente, ¿no?, como todos hemos tenido esa experiencia de duelo, si no es de muerte, es de haber perdido algo importante, pensamos que podemos, ¿no?, ayudar en el duelo, ¿no?, y prestar y saber por lo que está pasando esa persona. Y ahí hay algo de realidad y hay algo también de engaño, ¿no?, en el sentido de que tenemos que tener una serie de conocimientos, ¿no?, concretos, ¿no? Pero sobre todo tenemos que estar lo menos contaminados de la emoción y el dolor propio, ¿no? El otro día en el seminario, en el webinar de Mario, una compañera preguntaba si ella podría estar colaborando en el dispositivo de ayuda cuando acababa de estar en duelo por la pérdida de un familiar, ¿no? Y yo entiendo que muchas veces ese deseo de ayudar, ¿no?, y nuestra capacidad, ¿no?, pues como profesionales, esas estrategias que tenemos de regularnos, ¿no?, y de limpiarnos, pues las ponemos al servicio de nuestra profesión, ¿no?, y de nuestra vocación. Pero yo aquí diría, en esta situación de pandemia, de crisis global, y más concretamente en el caso del duelo, parémonos un poco antes de intervenir, ¿vale? Y veamos si realmente estamos en condiciones, ¿no? Porque muchas veces, yo me acuerdo cuando empezaba a intervenir, ¿no? Y esto es como el efecto llamada ese, ¿no? Uno tiene algo medio resuelto o no resuelto y todos los casos que le llegan son iguales, ¿no? Y yo me acuerdo que venían un montón de gente que se le había muerto su madre. Yo creía que bien, pero cuando me ponía delante de la persona y me empezaba a inundar la emoción de compartir la experiencia, pues ahí era cuando ya me daba cuenta que a lo mejor yo no estaba tan bien, pero me daba cuenta cuando ya estaba interviniendo, y eso puede generar un conflicto en la relación, ¿no? Y estamos generando un daño. Y en la terapia de duelo se generan muchos daños, ya no solo por gente que no está
con sus heridas sanadas, sino pues con nuestros esquemas mentales y propios y nuestros mapas y nuestras ideas que queremos ponérsela al otro, ¿no? Pero de eso voy a ir hablando más adelante. Profundizando un poco en esas circunstancias traumáticas que hablaba antes, siguiendo a Alba Pallás, ella habla de que las características son rapidez, sorpresa, incertidumbre, impotencia, incomprensión, soledad en el momento de la muerte, soledad posterior y desbordamiento, ¿no? Están todas en naranja porque efectivamente pues, todas esas características se dan en el caso de muerte por COVID, ¿no? En este sentido, Van der Kolk nos dice que los predictores más importantes en el desarrollo de trastorno de estrés postraumático son la magnitud de la exposición y las experiencias previas del trauma y el apoyo social. Por tanto, nos estamos encontrando, ¿no?, con una magnitud importante y un apoyo social dificultado grandemente. Entonces, es previsible que nos encontremos con situaciones posteriores y más de la cuenta de duelos complicados. El lunes escuchaba la conferencia de Alba Pallás y ella hablaba de cifras que yo no había encontrado, que hoy quiero compartir con vosotras, ¿no? Que habla de que el 10% del conjunto de las muertes se convierte en duelo complicado, ¿no? Solo un 10%, parece una cifra pequeña, pero que esa cifra aumenta bastante a un 30% de duelos complicados cuando nos referimos a muertes traumáticas, ¿no? En este caso, son muertes traumáticas y por las circunstancias y toda la concurrencia de cuestiones que os he comentado, los profesionales hablan de que es previsible que ese 30% aumente un poquito, ¿no? O sea que estamos en un momento en el que nuestra intervención como psicoterapeutas es muy importante, ¿no? Entonces, pues, ¿vamos bien? Todos los duelos realmente son traumáticos, ¿no? Y yo aquí quería, bueno, casi todos los que estamos aquí seguramente estos días, pues ya ha habido muchos webinars, hemos hecho la formación de ADC ya muchos, ya sabemos lo que nos referimos por trauma, ¿no? Que no son esas grandes cosas, ¿no?, de las que habla la gente, ¿no?, piensa cuando hablamos de trauma, ¿no? Yo quiero hablar de que el duelo es trauma también, y que entiendo el trauma como lo define Peter Levine, que dice: los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o amenazantes para su vida, ¿no? Y el trauma guarda relación con la pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestras familias, con los demás y con lo que nos rodea. En este caso creo que estamos en unas circunstancias claramente abrumadoras, donde existe una pérdida de conexión con nuestra persona fallecida, con la familia, con el entorno y como vamos a ver más adelante, como consecuencia con nosotros mismos, ¿no? Richard Erskine dice: generalmente no es el acontecimiento traumático en sí mismo el que crea esas cicatrices, es el acontecimiento que no ha sanado a través de la relación y que lo hace. Lo que verdaderamente hace daño es la ausencia de una relación sana después de una experiencia así. En ese sentido es por lo que yo creo que es muy importante que los psicoterapeutas estemos ahí, ¿no? Yo creo que más que nunca debemos reclamar la importancia de nuestro trabajo, y creo que es el momento en el que nuestra profesión debe recibir el valor
y la necesidad, el valor que tiene, ¿no? Porque los psicoterapeutas somos los que vamos a poder acompañar. No todas las personas van a necesitar acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? La mayoría de la gente resuelve su duelo de una forma normal, ¿no? Con los recursos cotidianos, ¿no? De la familia y del apoyo social y los recursos propios, ¿no? Nosotros estamos diseñados para, nuestro cerebro está diseñado para sanar y resolver el trauma, ¿no? Entonces, no siempre va a ser necesario, pero cuando sea necesario, nuestra figura, nuestra relación va a ser muy importante. En este sentido del COVID nos encontramos con dos tipos de dispositivos fundamentales, ¿no? La atención puntual, que va a ser esa respuesta de crisis, que es por ejemplo lo que ha ofrecido el equipo de la Asociación Brainspotting, el Instituto LCI de Trauma, ¿no? Que es esa respuesta puntual, ¿no? Ante el fallecimiento, ante el duelo, ante ese shock, algún familiar que se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Es un servicio de una duración corta, indiscriminada, ¿no? La persona no elige terapeuta ni lo busca, sino que llama al teléfono, se pasa, ¿no? Es más bien, tiene un carácter preventivo y de contención, ¿no? Donde vamos a responder a las necesidades relacionales básicas, que voy a profundizar en eso. Vamos a ayudarles en la regulación emocional, intentaremos reforzar la red de apoyo y en su caso derivaremos a recursos especializados, ¿no? Aquí, como terapeuta relacional, yo diría que tengamos ojo con las intervenciones muy cognitivas, ¿no? Porque la mayoría de las veces suelen ser inadecuadas porque en este estado inicial de shock, pues la persona lo que necesita es contención emocional, ¿no? Y regulación. Y esas intervenciones más cognitivas de pautas, de consejos, de qué hacer, que con muy buena voluntad ahora mismo se han movilizado muchísimas vías de información, ¿no? Eso está muy bien para nosotros y para la gente, pero tenemos que enseñar a dosificarlas, ¿no? Porque si no, pueden ser abrumadoras o pueden ser inútiles, ¿no? Y tenemos esa segunda atención más especializada de duelo, que va a ser la que será sostenida por un vínculo terapéutico, que ya va a tener una duración mayor, ¿no? Las terapias de duelo, normalmente ninguna suele tener una duración menor de 6 meses, entre 6 meses y 24 meses, ¿no? En la que la persona ya normalmente elige un terapeuta, ¿no? Por los medios que ya sabes, ¿no? Y hay un plan de tratamiento, ¿no? A largo plazo, ¿no? Donde construimos esa relación de confianza y de seguridad y donde vamos a ir avanzando en el proceso de duelo, abordando las distintas tareas hasta la integración de la pérdida, ¿no? Y en este caso voy a profundizar, ¿no? Pero en este caso es muy importante el alejarnos de esa creencia de que el duelo se supera en X tiempo, ¿no? Eso es algo que genera mucho trauma acumulativo, ¿no? Esa presión de que la persona tiene que curarse en X tiempo o que en este momento ya tendría que estar en otra cosa o tendría que ponerse a trabajar o tendría que estar ya recuperada o no tendrías que llorar o no tendría... Todo eso genera mucho dolor y cuando son los profesionales los que lo tienen en cuenta puede generar iatrogenia, ¿no? Psicológica. A mí me han llegado muchísimas pacientes con angustia
¿no? Porque piensan que su proceso es patológico, ¿no? Y yo, ahora hablaremos más de cosas, pero creo que eso es importante, ¿no? El duelo, podemos tener unas referencias de lo que dura, pero dura lo que dura, ¿no? Y cada persona va a tener unas necesidades y cuando se complique mucho vamos a darnos cuenta de que se ha complicado, pero no va a ser solamente por el tiempo, sino por un montón de cosas más, ¿no? En este caso tenemos que atender, adaptarnos a la tecnología, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo extra de adaptarnos para mantener el contacto, ¿no? Por la sensibilidad del tema, la mayoría de las personas sí que es verdad que tradicionalmente prefieren la atención presencial, ¿no? Porque, bueno, vienen refugiados, ¿no? Normalmente de esa soledad, vienen de una soledad y una falta de entendimiento muchas veces, de comprensión, de poder ayudarles, ¿no? Y esperan esa cercanía, ¿no? Pero en este momento en el que no hay otra opción, pues yo creo que la gente sí que está más abierta, ¿no? al trabajo online. Y yo creo que muchas veces es más el trabajo nuestro, ¿no? Yo he hecho casi siempre he hecho terapia, por ejemplo, online, yo, recibida, y para mí es más fácil, ¿no? Porque ya he cambiado esa mentalidad, pero muchas veces es cuestión tanto del terapeuta como del paciente el superar esa barrera de la distancia, ¿no? Y pues como comentaba el otro día Paula y Mónica, sí que tenemos que invitar a la gente, por ejemplo, a que busquen ese espacio de intimidad, ¿no? Lo que no se puede hacer una terapia de duelo o de otro tipo, ¿no? Pero de duelo en este caso rodeada de niños o rodeada de familiares con preocupación de si nos ven, nos lloran, ¿vale? Y nos va a tocar poner más esfuerzo en esas cuestiones que voy a hablar de sintonía, de presencia, ¿no? Entonces, la pérdida de la relación, para concluir lo que hemos hablado, ¿no? Yo hablaría de que la pérdida de la relación debe sanarse en el contacto que proporciona la relación con los otros. Sin ese otro, sanar el duelo no es posible, ¿no? Entonces, yo os invito a que nos inmersemos, bueno, de que nos hagamos de esas manos, ¿no? Durante este ratito, ¿no? Para acoger ese dolor, ¿no? Y que voy a ir exponiendo qué cosas vamos a poder utilizar. Yo creo que voy a tener que ir más rápido, al final me enrollo. África Baja. En el proceso de terapia, en esa relación, vamos a tener ese baile entre el contacto interno y el contacto externo, tanto el paciente como nosotros, ¿no? Ese mundo interior que son nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras necesidades, nuestras fantasías, las carencias, todo lo que habita en nosotros, ¿no? Y he puesto esta imagen, ¿no? Que es como el proceso de Gestalt, ¿no? De figura y fondo. En el proceso de terapia va a haber ese baile siempre en que unas cosas van a emerger como figura y otras van a estar planeando por ahí detrás, y nosotros vamos a tener que tener esa habilidad para ir invitando al paciente a que contacte con su experiencia interna y vaya atreviéndose a poner los procesos que son necesarios en figurar, ¿no? Y nosotros vamos a tener que estar muy confiados y muy pendientes de ese contacto para favorecerlo, ¿no? El contacto intrapersonal se convierte en interpersonal, ¿no? En la relación vamos conformando con nuestra idea del mundo, de nosotros mismos y cómo movernos en ambos mundos, entre lo interno y lo externo. Si son relaciones nutricias, estimulantes y reparadoras, o si son críticas, desvalorizantes, ausentes o dañinas.
En este último caso, las habilidades de afrontamiento que desarrollamos tenderán a interrumpir el contacto interno y externo y tenderán a fragmentar y negar aspectos importantes del ser. Es decir, las personas que nos vienen por una muerte, pero aparte tienen esa experiencia y esa forma de afrontar las relaciones, ¿no? Y en función de su historia y en función de cómo se ha conformado su guión, pues van a estar más disponibles o menos, van a entrar más en contacto o en retirada. En el trabajo con duelo, con esta persona, vamos a estar siempre en el contacto y en la retirada. Ella misma, consigo misma y en la relación con nosotros. Esa dualidad contacto-retirada es permanente, ¿no? Y tenemos que respetarla, tenemos que ponerla al servicio de la terapia y nunca, nunca en contra del proceso, porque muchas de las terapias que se abandonan son por la falta de respeto en este proceso que necesita hacer la persona. Entonces, en el duelo vamos a ayudarles a procesar esa experiencia abrumadora y reconectarse con ellos mismos, con la persona fallecida y con la vida. Un reto realmente hermoso, un proceso muy, muy enriquecedor para ellos y en este caso para mí, ¿no? Personalmente. Para facilitar como un guión, ¿no? Se ha hablado mucho de fases de duelo, ahora los profesionales de duelo, el tema de las fases lo tienen un poco aparcado porque daba como una rigidez y sin querer como una concepción estática del duelo, ¿no? Y una concepción lineal en el que la gente va pasando por etapas, ¿no? Cuando está comprobado que que el proceso no es lineal, sino que es más bien circular o más bien un proceso como de espiral, ¿no? En el que la gente va sumergiéndose y la gente va conectando con una fase, con otra. Cuando crees que ha pasado a otra fase, vuelve para atrás. En una misma sesión tenemos distintas fases, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la terapia del duelo, ahora es como más recurrente, hablamos de como tareas, ¿no? La gente va abordando tareas, ¿no? Y en el caso concreto de la muerte, Borden nos daba un contexto concreto que era que la persona tiene que aceptar la realidad de la pérdida, que supone el perder a esa persona a nivel práctico, en el día a día, a nivel emocional, a nivel cognitivo, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a un medio en el que la persona fallecida no está y recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, ¿no? Como veis, son como grandes tareas, ¿no? Y dentro de eso nos vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Aquí quería vincularlo, bueno, pues con los conocimientos que tenemos de neuroprocesamiento, que yo no me atrevo, estaba hablando de esto y me entraban ahí un poco las inseguridades, ¿no? De decir, bueno, me van a escuchar expertos en neuroprocesamiento, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar explicarlo como se lo explico yo a mis pacientes. Entonces, hablamos del trabajo de procesamiento de abajo arriba o bien de arriba abajo, ¿no? Es decir, la integración de la información tiene que llegar a un nivel profundo, ¿no? Porque nuestras experiencias arcaicas e inconscientes de nuestro cerebro reptiliano, de nuestro cerebro de supervivencia, están la memoria está en el cuerpo y la emoción es la puerta de entrada, ¿no? Entonces, si nos quedamos procesando a nivel superficial en la información cognitiva con nuestro córtex prefrontal ahí dando vueltas, pues vamos a llegar a un tipo de procesamiento, ¿no? Pero realmente no vamos a poder realizar unos cambios consistentes, ¿no?
Entonces, siempre tenemos que ir al nivel más profundo, ¿no? Al trabajo de procesamiento en nuestro mundo emocional, ¿no? En la parte de la amígdala y en la parte del hipotálamo, dándole el contexto, ¿no? Y el término de ventana de tolerancia, es decir, las personas tienen una resistencia y unos tiempos y una capacidad de gestionar la información que están recibiendo por los distintos niveles corporales, emocionales, cognitivos, un nivel concreto, ¿no? A partir de un momento se desbordan y ya la persona se bloquea y no es capaz de integrar la información, ¿no? Entonces, ese concepto de ventana de tolerancia también lo tenemos que tener en mente, ¿no? Para que el procesamiento sea tanto eficaz como que no genere resistencias, ¿no? en nuestro cliente, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Cuando nosotros focalizamos casi todo nuestro trabajo siempre aterrizando en qué siente la persona, cómo lo siente en el cuerpo, qué emoción le está generando. De ahí se le va dando la significación cognitiva, la persona va poniendo palabras, va poniendo sucesos, va comprendiendo su historia a nivel cognitivo y eso le va permitiendo desarrollar acciones diferentes, ¿no? Con el significado completo con todos los niveles, ¿no? Algunas veces nos encontramos con pacientes muy cognitivos que no entran, que están en la emoción o que no están incluso desconectados, ¿no? Les preguntas qué están sintiendo y la gente tiene incluso dificultades para reconocer lo que siente, ¿no? Entonces, ahí no vamos a forzar un diálogo en un nivel que la persona no está preparada, pero nosotros sí que vamos a tenerlo en cuenta para poco a poco llevarle a esa persona con nuestra indagación abajo, a la emoción, ¿no? Y al cuerpo. Y entonces ese era el proceso de arriba abajo, ¿no? O sea que no siempre vamos a estar emperijolados en la emoción, el cuerpo, quédate ahí. No, vamos a ser respetuosos y vamos a tener en cuenta el patrón de referencia y de afrontamiento de nuestro cliente. Pero nuestra dirección siempre va a ir abajo, a lo más profundo. Y en una terapia relacional, nuestra herramienta básica es la relación terapéutica, que además está demostrado por ciertos estudios, que yo tengo mala memoria para las referencias y todo eso, pero bueno, hay muchos estudios que hablan de que la clave del éxito de la terapia, de cualquier terapia, independientemente del modelo terapéutico, es la relación terapéutica. Entonces, esa va a ser lo que va a ir de forma transversal en toda nuestra caja de herramientas, ¿no? Los terapeutas queremos ser eficaces y eficientes y siempre tenemos en mente qué técnicas abordar para que nuestros pacientes sufran menos, ¿no? Entonces, en el duelo es, tu paciente se va a curar cuanto más sufra, eso es fundamental. No podemos evitarles el sufrimiento, porque además si les evitamos el sufrimiento no se van a curar, ¿no? Lo que vamos a intentar es cuidar cómo sufren, ¿no? Entonces, la relación terapeuta está alimentada de varias cosas, ¿no? Pero bueno, los componentes, digamos, esenciales que yo quiero traer hoy aquí, que todos conocéis por las formaciones que ya hemos hecho, son la indagación, la sintonía y la implicación, ¿no? Y cómo esa relación terapéutica a través de esos tres aspectos tan importantes, tan aparentemente sencillos y que a veces puede ser un poco más tan complicados, ¿no? Pero que una vez que logramos estar en nosotros y estar presentes con el otro y estar en el caso y descontaminarnos de todo eso que se supone que hemos aprendido que deberíamos saber, que además lo tenemos ahí, pues el trabajo es más sencillo, ¿no? Y el concepto de las necesidades relacionales
básicas, ¿no? Que al final, en el proceso de terapia, de duelo, aunque tengamos esas tareas de fondo y un montón de cuestiones para abordar, lo primero son las necesidades relacionales básicas. En cuanto a las necesidades en el duelo, y que esto va a garantizar por lo menos la vinculación y bastante parte del éxito de la terapia, que es sentirse escuchadas y creídas en su historia de pérdida. Esto es algo que parece muy obvio, pero que constantemente por parte de muchos profesionales es interrumpido, ¿no? Porque muchas personas les cuesta escuchar y muchas personas les cuesta realmente creer en la historia de la pérdida. Y nos van a llegar mucha gente que ha sido muy poco escuchada y que ha sido muy poco creída. En este caso, yo creo que el tipo de circunstancias que rodean a la muerte va a hacer que bueno, esta necesidad esté bastante cubierta, por lo menos en esta primera etapa en la que nos encontramos. La gente tenemos que, como terapéuticas, conseguir que la gente se sienta protegida y sienta el permiso para expresar sus emociones. Ser validadas en su forma de afrontar el duelo. Esto significa que no nos va a asustar ninguna de las emociones que nos traigan y que vamos a aceptar las formas de afrontar el duelo, tanto las relacionadas con la negación y la evitación como las de aproximación y conexión. Todas van a ser valiosas, ninguna va a ser patológica, ninguna va a ser inadecuada. Todas tienen una funcionalidad al servicio de la supervivencia. Y estar en una relación de apoyo desde la reciprocidad, ¿no? Ese posicionarnos al lado del otro, ¿no? Sin esa superioridad del profesional, de humano a humano, que sufren y que se emocionan y que se sienten en sintonía, ¿no? Por lo que ha pasado, ¿no? La persona necesita vivir su duelo de forma individual y única, ¿no? Y no les vale que el terapeuta les meta en el cajón de ahora toca esto, esta persona tendría que vivirlo así, esta persona tiene que hacerlo de esta manera, tiene que deshacerse de las cenizas, tiene que ponerse ya a trabajar, etc. Tienen que sentir que su experiencia de duelo tiene un impacto en el otro. Es muy importante que no seamos objetivos, fríos, distancia. No. La terapia del duelo y todas las terapias relacionales, para mi entender, necesitan de ser impactado en el otro. Entonces, toda esa emoción que la situación nos está trayendo la persona, toda la emoción que nos va a surgir a nosotros va a estar en beneficio de la terapia. No tenemos que tener miedo a revelar nuestra propia historia de dolor ni a sentirnos impactados por esa pérdida. Otra cosa es que ese impacto a nosotros nos desborde. Obviamente, si a nosotros nos desborda, tenemos un problema. Pero podemos sentirnos libres de emocionarnos, de que se nos note, de que se nos llenen los ojos de lágrimas, de que se nos encojan los hombros un poquito, de sentir ese peso, ese aturdimiento, ese sufrimiento. No pasa nada. Estar en relación donde el otro tome la iniciativa. En el duelo muchas veces es importante tomar la iniciativa. Muchas veces yo, por ejemplo, cuando llega alguien a la consulta, o bien online cuando me conecto con la persona, hago la pregunta de ¿qué necesitas?, ¿no? Esa pregunta en terapia de duelo va a ser bastante asintónica, ¿no? Porque si la persona está en un estado de shock o está en negación o está, no va a pedirnos, no va a entrar muchas veces en sus necesidades. Tenemos que ser nosotros los que de una forma
muy respetuosa, tomemos la iniciativa, ¿no? En el caso de la terapia online, yo quería hacer un hincapié también en este caso, ¿no? En la terapia online vamos a tener las sesiones de terapia, pero va a ser más difícil, ¿no? Va a ser más difícil o no va a ser más difícil, no te explico. Bueno, a mí me gusta y creo que es muy beneficioso esa iniciativa, mantenerla a lo largo del proceso, ¿no? No solo en nuestras sesiones terapéuticas, ¿no? Y en este estado de crisis global, yo creo que la gente, para que se vincule en una terapia online, tiene que haber un acompañamiento entre sesiones, ¿no? Y que tenemos que llevar la iniciativa para decirles, oye, estamos ahí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo que estoy disponible fuera de las sesiones el resto de días, con la condición de que no me pidan una respuesta urgente, ¿no? Entonces cuando la persona siente la necesidad de contactarte, me escriben un WhatsApp, me dicen lo que les pasa, me dicen que les llame, y yo, en el momento que estoy disponible, me pongo en contacto con ellos, ¿no? Eso es llevar la iniciativa, ¿no? De, oye, si necesitas ayuda, estoy disponible, ¿no? Y entre medias de las sesiones, mandar algún mensajito. Yo creo que en este momento los audios son maravillosos, porque los audios conectan mucho más con nosotros. Es otro canal directo al mundo emocional. Y mandarles un audio diciéndoles estoy aquí, cuentas conmigo, todavía estoy pensando en lo que hablamos el otro día, estoy muy orgulloso, estoy muy impactado, estoy emocionado, sé que vas a tener momentos difíciles, cuenta conmigo, ¿vale? Eso creo que en estos momentos es muy importante hacerlo. Eso no significa que no podamos dormir. La experiencia es que la mayoría de la gente no lo utiliza, la mayoría de la gente, algunos sí, pero los que lo utilizan realmente son los que lo necesitan. Y la gente necesita poder expresar amor y vulnerabilidad, ¿no? Y van a ser unas sesiones en las que la gente va a necesitar mucho amor y va a estar muy frágil y van a mostrar muchas partes de ellos muy vulnerables. Y tienen que sentir que eso es recibido, cuidado como un tesoro, ¿vale? Y entramos en la parte práctica, ¿no? He dicho que realmente la terapia de duelo, voy a decir luego algunas cosas más concretas del choque, de la negación, pero las herramientas fundamentales he dicho que son la indagación, la sintonía y la implicación. Entonces, para mí la indagación, bueno, para mí, para Richard Eskin, para Alba Payás, ¿no? Que son un poco los referentes que yo tengo en este modelo. Hablan de que la indagación es el proceso en el que el terapeuta invita a la persona a explorar su experiencia de una forma sensible, cuidadosa, respetando a la vez la sabiduría del cliente sobre qué atender. No marcamos nosotros la dirección. Hacemos una indagación limpia, sin juicios y suposiciones, libre de nuestro marco de referencia, ¿no? Como decía, como ha dicho varias veces Mario, tenemos ese mapa en la cabeza de tareas por hacer, de procesos que abrir, de emociones que tener en cuenta, de fases, ¿no? Pero las dejamos, intentamos dejarlas fuera. Es la información que nos va a guiar para nosotros ir valorando el proceso y ir dirigiendo a dónde el paciente tendrá que ir mirando según vaya pudiendo, ¿no? Pero nosotros vamos a indagar y vamos a recibir la experiencia sin juzgarla. Todo nos va a parecer bien y todo nos va a parecer útil. Y de hecho lo que tenemos que hacer es buscarle la utilidad a lo que está haciendo o diciendo la persona. No indagamos para saber y comprender nosotros,
y satisfacer nuestra curiosidad, en este caso los hechos de cómo murió, con quién estaba, qué pasó, todo eso, si la gente nos lo cuenta, bien, lo recibimos agradecidos y nos ayudarán o no a entender cosas, pero es un proceso de narración que al que ayuda es a la persona. Y lo importante no es la respuesta en sí, sino el proceso que la persona vive, las puertas que va abriendo por el camino y lo que la persona va descubriendo. Nosotros animaremos en ese proceso de revelación, con ese interés, así dime, cuéntame algo más de eso, sigue por ahí, para estar cada vez más conectados con la persona, ¿no? Las características de la indagación son el respeto, ¿no? Ese respeto a ese ritmo, a esas necesidades de la persona, las que nos trae, ese interés genuino por ayudar al otro y por saber, pero saber porque para ayudar la persona tiene que saberse, ¿no? Una estructura abierta, no tenemos preguntas cerradas, ¿no? Donde a la gente le damos opciones de respuestas. Cuéntame qué supone para ti esto, ¿no? Echarle de menos, o qué supone para ti no haber podido acompañarle. Cuando dices que te sientes poco apoyado, pues qué apoyo es el que habrías necesitado, por ejemplo, ¿no? Pero no dirigimos esas preguntas, no las cerramos. Intentamos que esa indagación esté libre de teorías, conclusiones nuestras, ¿no? De cómo vive la gente ese dolor, ¿no? Y no hacemos sugerencias, esa indagación, porque algunas veces lanzamos sin querer preguntas trampa, ¿no? Preguntas que a su vez llevan ya directamente una conclusión o una sugerencia, como ¿no creerías que sería bueno para ti ya volver a trabajar, que te vendría bien? Bueno, ahí ya le estamos dando la respuesta a la persona, le estamos diciendo que en el momento en el que se está, si no quiere volver a trabajar, eso está mal, es porque algo no funciona bien, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese tipo de suposiciones, ¿no? Enmascaradas en nuestras interrogantes, ¿no? O juicios. Tenemos que estar constantes al contacto, ¿no? Para que la persona amplíe la consciencia. Las indagaciones en este caso las vamos a hacer sobre los síntomas físicos que tiene la persona, sobre las sensaciones, los gestos y las expresiones físicas, ¿no? Que es lo que se traduce muchas veces esas sensaciones, ¿no? Pues esa tensión en la mandíbula, ese movimiento de los dedos, ¿no? En este caso, en el online, vamos a tener un campo visual más pequeño y ahí va a haber bastantes cosas que se nos van a escapar. Por eso es mucho más importante que estemos en el diálogo, ¿no? Y preguntando, ¿cómo sientes la espalda, ¿no? ¿Y cómo está tu cuello? ¿Cómo sientes el estómago? ¿No? Facilitando que la persona no lleve su atención a esos sitios y también nosotros ir chequeando cómo está la persona, ¿no? Que muchas veces no nos lo van a decir. Vamos a indagar sobre las emociones, los pensamientos, creencias, valores, sueños, conductas y decisiones, qué funcionalidad tienen esas conductas y decisiones, no solo por qué lo hacen, porque han decidido hacerlo así, sino qué función tienen. Recuerdos y evocaciones sobre el ser querido, que en relación son las circunstancias de la muerte y la historia de la relación. En este primer momento en el que nos encontramos, sobre todo en esos dispositivos de crisis, nos vamos a encontrar sobre todo la narración muy enfocada en las circunstancias de la muerte, ¿no? Luego, más adelante, eso dará paso a un interés mayor por la historia de la relación, ¿no? Ilusiones y expectativas truncadas, interpretaciones y significados y las esperanzas y el porvenir, ¿no? Haremos una indagación
de esa serie de cosas. Obviamente todo esto no se hace en una sesión, ¿no? Se va a hacer en meses, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Y algunas cosas van a ser recurrentes de todas las sesiones. Haremos una indagación histórica, ¿no? de qué ha pasado allí y qué está pasando ahora, fenomenológica, cuando nos vamos a introducir en lo que sucede o sucedió, y en la experiencia faltante, ¿no? En el duelo es muy importante eso, qué hubiera deseado que ocurriera, qué habría pasado, ¿no? Si no se hubiera muerto, o si no hubiera muerto de esta manera, ¿no? Tenemos por un lado los hechos y por otro lado los anhelos, ¿no? Y la significación que es tan importante para el procesamiento y la integración de la información, y que eso que se ha vivido en soledad, que nos ha desbordado y que se ha quedado en esa cápsula de dolor, ¿no? Y de que muchas veces no nos permite estar en contacto con eso que nos está pasando, ¿no? vaya disolviéndose y vaya comprendiéndose, aceptándose e integrándolo de una manera amorosa, ¿no? En esa relación con nosotros y en ese poderlo reexperimentar y darle un contenido y un sentido diferente con el apoyo nuestro. La sintonía era esa otra herramienta, ¿no? Que está conectada, ¿no? a la indagación. Es ese estado de contacto interno y externo en el que la empatía evoluciona, ¿no? El libro de Richard Eskin se llama Más allá de la empatía, ¿no? Y yo creo que está relacionado con esto, ¿no? Con la sintonía, que es ese, ya no solamente estoy empatizando contigo, entendiendo qué te ha pasado y por qué te sientes así, cómo estás así, sino que me voy a poner en tus zapatos, me los voy a poner y voy a intentar caminar lo que tú estás caminando, ¿no? Y voy a intentar entender y sentir lo que tú estás sintiendo, ¿no? Es ese Tustin, lo define como ese espacio donde dos personas se encuentran en una especie de conciencia conjunta, ¿no? El terapeuta se hace consciente de las sensaciones y necesidades, sentimientos, deseos del paciente y a la vez le devuelve y le hace saber que sí que lo comprende, que está disponible para estar ahí y modela sus respuestas en consonancia, ¿no? Nosotros vamos un pasito por detrás del paciente, él va revelando las cosas y nosotros vamos, cuando preparaba la presentación no sabía no recordaba si Mario decía este símil con la sintonía, creo que era que sí, ¿no? Que es seguir el hilo de la cometa, ¿no? Nosotros estamos ahí con sus zapatos, sintiendo, emocionándonos, comprendiendo, pero en lo que ellos nos quieren traer, ¿no? Y recibiendo lo que viene. Esa sintonía implica no llevar a la persona a otro lugar, ¿no? Vamos a bailar, ¿no? Pero no vamos a mandar nosotros, ¿no? Nosotros nos vamos a dejar llevar en ese baile amoroso y cuidadoso, ¿no? Y vamos a tener mucho cuidado de no pisar a nuestra pareja de baile, no hacerle daño. En esa sintonía le decimos a la persona que la respetamos, que le ofrecemos nuestro espacio de seguridad en el que él pueda ser lo que tenga que ser con el material que traiga, la emoción que traiga. Le invitamos y animamos a vivir la experiencia de una forma profunda. No cerramos puertas ni paramos el baile porque nos asustemos, porque a nosotros nos dé mucho miedo ver ese desbordamiento, ese sufrimiento. No vamos a parar un llanto, por ejemplo, ¿no? Ni vamos a evitarlo, ¿no? Y en sintonía, cuando además eso ocurre, cuando sin querer, por nuestras prisas, vamos a levantar el pie y le vamos a
a pisar al paciente y vamos a hacer algo que no sea bueno para él, vamos a poder reparar esos fallos, ¿no? Porque fallos cometemos y es muy difícil estar siempre 100% en sintonía, ¿no? Y en este momento en el que estamos, más todavía, ¿no? En el que nuestras preocupaciones, el dolor tan agobiante a muchos niveles, incluso nuestra falta de costumbre con el online, o esas resistencias, ¿no? Pueden hacer que no estemos totalmente sintonizados, lo vamos a percibir y vamos a ser capaz de, con humildad y con honestidad, decirle a la persona: lo sentimos, me he acelerado, ahí he puesto algo mío, ¿no? La sintonía en la atención al duelo tiene que estar en las necesidades relacionales que he comentado antes. Nosotros vamos a atender esas necesidades, ¿no? Y vamos a jugar con esa transferencia, ¿no? El paciente va a poner en nosotros, nos va a pedir lo que necesita. Muchas veces no nos lo va a pedir, pero nosotros sabemos que lo necesita, ¿no? Y nosotros vamos a proveerles. Nuestra sintonía va a hacer que la persona reciba lo que quiere, ese reconocimiento, esa validación, esa necesidad de ser únicos, esa necesidad de impactar en nosotros, de sentirse amados, vulnerables. Nosotros tenemos que estar en sintonía con las necesidades que traiga esa persona. Vamos a tener cuidado de sintonizarnos en los afrontamientos, ¿no? Vamos a escuchar la manera en que el doliente tiene de vivir su duelo, ¿no? Y vamos a escuchar y no vamos a juzgarla y no vamos a intentar transformarla, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ayudarle a profundizar y utilizar las puertas de entrada que nos permita u otras que creemos nosotros para facilitarle que entre en su mundo interno, y según la sintonía se abra, la persona va a ir aumentando su ventana de tolerancia y va a poder ir afrontando las cuestiones de una forma diferente. Vamos a tener que sintonizar con sus defensas arcaicas, ¿no? O sea, el duelo del fallecido va a destapar nuestra experiencia más primaria, ¿no? Nosotros estamos en la vida afrontando todas las cosas que nos pasan en función a unas decisiones y a unas creencias de nosotros mismos y del mundo en base a esos vínculos primarios, ¿no? Y nosotros vamos a tener que estar en sintonía para detectar en nuestro paciente cuáles son esas defensas activadas, ¿no? Y vamos a tener que sintonizar con el desarrollo evolutivo del duelo, ¿no? Qué fase está, qué tiempos necesita, ¿no? Y lo vamos a hacer observando, cuidando nuestra comunicación no verbal, la del paciente, observando la nuestra, con sensibilidad y respeto en nuestras intervenciones, ¿no? Nuestras intervenciones de indagar, de ofrecer información, de confrontar, de hacer trabajo regresivo, el trabajo de partes, todas esas técnicas más constructivistas de escritura de cartas, de generar álbumes del recuerdo. Todo eso son técnicas que vamos a poner al servicio, pero que van a estar detrás de la sintonía, ¿no? Y que va a ser la propia sintonía la que marque qué es y qué no es adecuado, ¿no? Y para eso y la persona está en una montaña rusa, ¿no? Va a estar en un nivel de conciencia de menos a más, ¿no? Y esas estrategias de... La implicación es otra estrategia que vamos a utilizar, que es estar en la relación de forma significativa, tener un compromiso en la recuperación del duelo, y estaremos disponibles sin miedo, sin prisas, con
con interés genuino y nos dejaremos impactar. Y además se lo haremos saber a la persona y se lo haremos sentir. Y lo haremos con el reconocimiento. Yo he puesto las cosas aquí diferenciadas porque luego, bueno, a quien quiera le puedo dar la presentación, ¿no? Como para tenerlo más sistematizado y que nos permita en algún momento decir, uy, estoy teniendo esto en cuenta, ¿no? Pero realmente son todas estas cosas relacionales se van a mezclar, a interrelacionar, ¿no? Depende de nuestra sintonía, vamos a indagar de una forma o de otra, va a ser más efectiva o menos efectiva. La sintonía influye también y va a determinar la implicación, ¿vale? Y nuestra implicación va a influir en nuestra forma de indagar, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos el reconocimiento, que es la capacidad de ver al paciente tal y como es, con todo lo que trae, devolverle que lo reconoces, que lo sientes, que lo entiendes y que concluyes de una forma empática y en contacto. En definitiva, es veo tu dolor. Veo tu dolor, veo que estás enfadada, veo, ¿no? Te veo, reconozco lo que te está pasando. Validar es una variante del reconocimiento, en la que nos enfocamos en confirmar la importancia de la experiencia, ¿no? Lo veo y además reconozco que eso es importante para ti. Eso ha tenido que ser muy duro. Debiste sentirte muy sola y eso debía asustarte mucho. Entiendo que te enfades. Yo escucho todo eso que me cuentas del hospital, de la sala de espera, de la UCI, y también me enfada, ¿no? Me indigna. La normalización en la que aceptamos lo que ocurre sin juicio, entendemos esa respuesta y la aceptamos reconociéndola y validándola. Algunas veces normalizar no significa decir, bueno, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Sino que le estamos diciendo a la persona, bueno, esto que te pasa es algo que ocurre, no te estás volviendo loca, ¿no? Muchas veces a la consulta vienen y me dicen, me estoy volviendo loca por sentirme así, por estar tan enfadada, no te estás volviendo loca, esto que te está pasando es adecuado, ¿no? Muchas veces tenemos que darle una poca psicoeducación del mundo emocional para que se calmen y se sientan adecuados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de lo que yo más acompaño, ¿no? Surge mucha envidia, ¿no? Cuando la mamá ha perdido a su bebé y de repente ve un montón de niños sanos o tiene que ir a la fiesta de cumpleaños de sus sobrinos, se debaten entre el amor y la envidia, ¿no? Es un sentimiento coherente, legítimo y que nosotros tenemos que normalizar, ¿no? Y esa presencia, ¿no? El estar ahí para y con el cliente comprometidos y capaces de poner nuestros sentimientos y nuestras necesidades en un segundo plano, pero a recaudo para ponerlo al servicio de lo que ocurre, ¿no? Utilizar toda nuestra información mediante la indagación y la sintonización para mantenerla en una relación auténtica, comprensiva y responsable. En conclusión, la implicación, ¿no? y conjugar la sintonía y la implicación y la indagación es como esa, ¿no? Nos preguntan, y bueno, ¿y eso cómo lo consigo? ¿No? Pues al final es como esa magia, ¿no? de cada uno de nosotros, ¿no? Ese plus que tenemos que cada uno de nosotros, más allá de la técnica, ¿no? Y según vamos preparándonos nosotros, ¿no? Teniendo nuestro self, con una actitud más abierta, más curiosa, más amable con nosotros, con el otro, en contacto, con interés, curiosidad, con paciencia, todo eso nos da ese don, ¿no? Que sería esa relación terapéutica poderosa, ¿no? Y solamente con esto, y bastante con esto, ya hemos sanado mucho, ¿no?
la persona va a estar en una montaña rusa constante, ¿no? Va a irse moviéndose en ese nivel de conciencia y de acceso de recuerdos, ¿no? Desde el trauma a la conexión, ¿no? La parte más inconsciente será la del trauma y la disociación, luego la negación, luego la evitación y la conexión. Tenemos que diferenciar negación de evitación, ¿no? Son dos técnicas de retirada, son dos estrategias de retirada de contacto, pero la negación tiene un componente bastante más inconsciente y la evitación es una estrategia puesta conscientemente, ¿no? de la persona, al servicio de cuidarse del dolor, ¿no? Y avanzamos. El modelo de tareas y necesidades de Alba Pallás, ¿no? por tenerlo como de referencia, tenemos la primera fase de aturdimiento y de choque, la de evitación y negación, la de conexión e integración y de crecimiento y transformación. En los dispositivos de crisis nos vamos a encontrar sobre todo aturdimiento y choque, ¿no? Y bueno, en función de la preparación de las personas, ¿no? De sus experiencias previas de duelo, de sus recursos personales, de lo traumático que haya sido, etcétera, pues nos vamos a ir encontrando también personas en distintos niveles, ¿no? Esto no significa que el duelo empiece en aturdimiento y choque y termine en crecimiento y transformación, ¿no? Normalmente termina en crecimiento y transformación, aunque sea parcial, ¿no? Pero nos vamos a encontrar con gente que va a estar más tiempo en choque y gente que va a estar más tiempo en evitación y negación, gente que va a estar en evitación y nos va a permitirse procesos de conexión e integración, etcétera, ¿no? Entonces, esto que nos sirva de panorama de estructura, pero sin rigideces, ¿no? Nosotros vamos a tenerlo siempre ahí de mapa, ¿no? Para que luego también cuando estemos en casa y vayamos valorando el caso, podamos ver un poco por dónde van las cuestiones y podamos ir dilucidando qué pasos sería bueno que la persona fuera dando a su ritmo, ¿no? Para ir también proponiendo algunas intervenciones que ayuden. A ver, yo el chat no le leo, o sea que si hay algo importante, por favor me lo puede decir alguien. No, algunas personas que se van retirando ya. Vale. En el aturdimiento y choque nos encontramos incredulidad, confusión, aturdimiento, desvitalización, desesperación, desesperanza, indefensión, gran sintomatología ansiosa, llanto intenso, expresión de rabia intensa, falta de concentración, rigidez corporal, ¿no? Y nos vamos sobre todo a ver mucha oscilación entre reacciones confrontativas, ¿no? de asunción y evitativas, ¿no? Esto que ocurre está al servicio de una función de normalizar ese caos. Esa aparente desorganización tiene una funcionalidad defensiva, que es la de graduar el impacto para la que persona pueda ir afrontando lo que se le viene encima, ¿no? Qué decisiones tiene que tomar, las gestiones que hay que atender, nuevas estructuras, necesidades que surgen. Entonces, ese aturdimiento o esa sensación de estar como que no ha pasado nada, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que está ahora en choque va a estar como desvitalizada, no va a estar muy inundada, pero eso le permite coger el rol a lo mejor de cuidador, ¿no? Las tareas principales aquí serán normalizar, legitimar, validar, bueno, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Aquí la función fundamental
va a ser seguramente la de regular, ayudarle a regularse a la persona, y es donde van a tenerse que elaborar los elementos traumáticos acerca de las circunstancias del fallecimiento, ¿no? Y nos centraremos también en asegurar el cuidado mínimo y las funciones básicas para el día a día en el ámbito familiar, y ver las redes de apoyo, ¿no? Esto será un poco el centro de la intervención en esta primera fase, ¿no? Y intervendremos con psicoeducación, si es pertinente, con todo el trabajo de desactivación y regularización de la actividad, con técnicas de relanzamiento, de coherencia cardíaca, con el brain spotting, técnicas de visualización, imaginación, estrategias de anclaje para que la persona fuera de las sesiones aprenda y continúe con el trabajo, ¿no? Meditaciones, música. Estos días, ¿no? Con Inés ha hecho unas meditaciones muy bonitas, ¿no? Todos esos recursos los ponemos al servicio fundamentalmente en esta fase, es lo que va a protagonizar, ¿no? En la parte de cuando la persona está en meditación o negación, no es más que la persona está reflejando el intento de evitar el sufrimiento, ¿no? Y nos protege del impacto de esa pérdida para que la persona pueda irse enfrentando poco a poco. Es un esfuerzo inconsciente y natural de aliviar el sufrimiento psicológico y emocional, ¿no? Con estrategias cognitivas, emocionales, conductuales, ¿no? Ay, que hemos visto que es bastante inconsciente. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a detectar en técnicas de afrontamiento? Pues nos encontramos como la momificación, que son situaciones en las que se congela o se mantiene el espacio de forma rígida, inflexible, en un intento de detener el tiempo, ¿no? Cuando una habitación del fallecido la dejamos como está, ¿no? O guardamos la urnita de las cenizas, ¿no? Y es como vamos a parar, ¿no? No quiero pensar, no quiero decidir cómo actuar con esto, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y cuándo es bueno que la persona se deshaga de eso, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que tenerla una ahí, la habitación. Bueno, pues si está en negación es porque lo necesita, y cuando la persona supere esa necesidad de no mirar y empiece a asumir el dolor y a integrar la pérdida, pues empezará a tomar decisiones, ¿no? Hay gente que decide tener las cenizas en casa de una forma consciente porque no quiere llevarlo a un cementerio ni quiere echarlo a ningún lado, pero no está en negación, sino que es una forma de poder recordar a su ser querido y de una forma digna, ¿no? Le dan un sitio, ¿no? Porque hay que ir a rezar o a llevar flores al cementerio y no en un espacio en tu casa, ¿no? O en tu jardín, por ejemplo, ¿no? Nosotros no cuestionamos. El tema de la personificación, que es cuando las personas utilizan un objeto, un espacio físico o algo que representa a la persona fallecida y lo mantienen como está, ¿no? Que son costumbres, nadie se sienta en la misma silla o se siguen haciendo las mismas rutinas, no se cambian los recibos, ¿no? La sublimación espiritual, que es utilizar creencias espirituales como una forma de negar el impacto emocional, ahora está con Dios, Él no lo da, no lo quita, la negación parcial o total de la realidad, imaginar que es un mal sueño, buscarle entre la muchedumbre, las rumiaciones, ¿no? Esas obsesiones, esas preguntas constantes, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Si no le hubiera traído de la residencia a casa? ¿Si no hubiéramos salido a comprar, si no hubiéramos salido de Madrid, etcétera, ¿no? O si los médicos no se hubieran equivocado, todas esas obsesiones, ¿no? Que tenemos
afrontamientos conductuales por medio de la sustitución, hiperactividad, conductas de riesgo, sexualización del dolor, aislamiento, adicciones, y los afrontos emocionales, que son el enfado, la tristeza, la culpa. Nosotros lo que vamos a hacer es mantener y potenciar la red de apoyo, facilitar la integración de todos esos aspectos negados, sobre todo si hay circunstancias desautorizadas, ¿no? Que no se legitiman como dolorosas, identificar esas estrategias, las defensas arcaicas, responsabilizar a la persona de las conductas adictivas, facilitar el acceso a recuerdos dolorosos y a su expresión, aumentando poco a poco la ventana de tolerancia. En este caso, las circunstancias de la muerte, lo que vamos a tener son esos recuerdos reales de lo que la persona ha vivido, los recuerdos imaginados de esos procesos inciertos, lo que no he visto, ¿no? ¿Qué ha pasado en el hospital? ¿Estaría solo, no estaría solo? ¿Le atenderían, le pondrían la mascarilla, no se la pondrían? ¿Vale? El que no tener información confusa, todo eso da pie a ese recuerdos, esas irrupciones en las que habría ocurrido, ¿no? Y las herramientas, aparte de esa base de seguridad y esta relación terapéutica, pues esa indagación y esa experimentación, ese procesamiento de la experiencia, como todos sabemos hacer, para generar esos nuevos significados y reparar. Técnicas de neuroprocesamiento, el trabajo de las partes. Aquí, cuando están en negación, todas esas técnicas que ofrecemos de construcción o de acceso directo a la emoción, normalmente suelen ser rechazadas o no suelen ser útiles, ¿no? El escribir una carta de despedida, cuando la persona está en negación y no quiere despedirse, ¿cómo va a hacer una carta de despedida, por ejemplo, ¿no? O va a hacer un ritual. Todo eso puede generar presión. Yo aquí utilizo a lo mejor cosas escritas o, por ejemplo, los relatos que yo he escrito, imágenes, pero como puerta de entrada, ¿no? O cuentos, para activar la emoción, ¿no? Cuando no quieren contactar con su experiencia, algunas veces le pones la experiencia de otro en un relato muy emocional y eso hace que la persona conecte, ¿no? Pero eso es una fase en la que nos centramos en procesar la información que trae el paciente, ¿no? Integrarla y hacer que poco a poco vaya expandiendo la ventana de tolerancia y pueda llegar a la parte de la conexión y de la integración, que realmente es cuando la persona empieza a trascender el cómo murió la persona, el proceso, y va a estar más en el dolor de lo que la pérdida supone, ¿no? Este es un paso importante en el proceso de duelo, ¿no? Donde ya abandonamos todo lo que rodea los hechos de las circunstancias y nos centramos en nosotros, en qué perdemos nosotros con esa persona, ¿vale? La persona, ¿no? Muchas veces se ve incluso corporalmente, ¿no? Que es el momento en el que se entregan, ¿no? Ya los recuerdos, a compartirlos, se abren en canal, ¿no? Se tiran en las sesiones llorando o súper enfadados, ¿no? Porque ya han pasado están conectando, ¿no? Y ya pueden empezar a integrar, darle sentido, descubrir todas esas necesidades que están por debajo, esas otras experiencias arcaicas del pasado o del presente cercano, ¿no? De lo que esa persona suponía para nosotros, ¿no? Muchas veces contactan con esas pérdidas secundarias, ¿no? Yo he perdido al abuelo, ¿no? Pero también he perdido a esa persona que me tenía un amor incondicional
y que me trataba como si fuera una princesa, ¿no? Y que siempre me animaba y no me cuestionaba y me veía bonita, ¿no? Entonces ahí pierdo al abuelo y estoy perdiendo una gran figura de referencia, ¿no? O pierdo a la persona que cuidaba de mi hijo, ¿no? Y no solo a nivel práctico, sino, ¿no?, a la persona de confianza en la que yo delegar los cuidados de mi hijo, ¿no? Ahí en la conexión ya podemos entrar en todas, en todas esas, ¿no? En el presente no vivido, en el futuro no vivido, ahí es cuando ya se empieza a conectar más con la ignorancia, con la culpa, con la tristeza, con el miedo, el pasado no vivido, la culpa y el perdón, ahí es donde tendremos que abordar las tareas inconclusas, ¿no? Qué es lo que no hemos dicho, qué es lo que no hemos perdonado, qué es lo que no hemos agradecido. Esta parte es la que ahora mismo, por ejemplo, con esta difusión de los funerales no se está magnificando más, ¿no? El funeral es un momento en el que, digamos que inconscientemente empezamos a cerrar cosas, ¿no? Y cuando nos despedimos muchas veces intentamos cerrar esas cosas, ¿no? Y ponemos en un lado de la balanza lo bueno, lo malo y decimos adiós, ¿no? Te quiero con lo bueno, con lo malo, hasta siempre, ¿no? Y cuando no puede haber ese proceso de despedida, eso se ve un poco, se ve interrumpido, ¿no? Podemos entrar en las relaciones conflictivas, ¿no? En, en, en el espejo roto es lo que os decía, ¿no? ¿De qué me llevo yo aparte de la muerte, que es lo que además yo pierdo, que esa persona me daba, ¿no? Ese cuidador para mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y podemos integrar el legado, ¿no? Eh, los objetivos, bueno, pues es avanzar, las tareas terapéuticas es avanzar en todo este proceso, que la persona conecte con la experiencia, que pueda cada vez ir más allá, aprender más cosas, conectar, integrar cada vez más información, ¿no? Y facilitar esa nueva narración de las circunstancias de la muerte de una manera realista y aceptable, elaborar esos aspectos de dependencia y o ambivalencia, ¿no? Realizar ese trabajo de autorreparentalización, ¿no? Para transformar ese estilo de vinculación, examinar las relaciones que tiene la persona con los que sí que quedan, ¿no? Promoviendo esos cambios de esas relaciones insatisfactorias, ¿no? Todo eso pertenecería a esta etapa, ¿no? Y aparte de todo lo que hemos hablado, en este momento es donde más encajan todas estas técnicas, ¿no?, que nos están mandando en los vídeos de acompañamiento al duelo, en estas sugerencias, ¿no?, de cómo despedirnos, cómo hacer funerales, esas cartas no de despedida, ¿no?, cartas de expresar las emociones, ¿no?, de expresarle al otro los conflictos, la culpa, el miedo, ¿no?, la tristeza, trabajos con las visualizaciones, la silla vacía, diálogos entre partes. Ahora todo eso se puede poner al servicio del procesamiento, porque la persona es ahora cuando está disponible para ese contacto con toda esa realidad interna, ¿no? Online vamos a tener que adaptarlo, ¿no? Vamos a tener que pedir a la persona que tenga determinados materiales a mano, por ejemplo, ¿no? Si queremos trabajar con la escritura o con los dibujos, ¿no? O si queremos que lea alguna cosa, pues tendremos que enviársela previamente por correo electrónico, ¿no? Y muy importante lo que he dicho al principio de un trabajo de abajo arriba o de arriba abajo, ¿no? Pero que sea corporalmente sentido, estando en la emoción, y que la expansión sea a lo cognitivo, ¿no?, y a la resignificación
pero teniendo en cuenta el tema, la cuestión más profunda. Y la última fase, y ya voy terminando, que se ha hecho un poco largo, es la de crecimiento y transformación, ¿no? Que es como, ¡guau! Los que dedicamos al duelo es como a lo que aspiramos, ¿no? La persona va a transformarse, va a salir reforzada del duelo, ¿no? Lo que yo digo muchas veces, transformar el dolor en algo bello, ¿no? Eso es como una meta, ¿no? Y es como esa esperanza, y eso ocurre realmente muchas veces, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Y no siempre son cambios súper transformadores, ¿no? Pero sí que es verdad que la persona genera una conciencia nueva, una identidad nueva, que normalmente va a hacer cambios en su forma de vincularse, en su forma de relacionarse, en los valores, ¿no? Y el concepto de crecimiento postraumático, ¿no? Que es como esos aspectos positivos que se desarrollan a partir de una experiencia de crisis, ¿no? Que se identifica como el aprendizaje personal, otro valor de la vida, mayor disfrute, emergencia de nuevas posibilidades, cambios existenciales, espirituales. Yo tengo comprobado, ¿no? Por la red de Hueco de mi Vientre y otros colectivos en los que participo, que se genera un sentimiento de comunidad mayor, la gente es más solidaria y la gente tiene una sensibilidad diferente hacia el dolor, ¿no? El dolor une mucho y mucha gente lo pone al servicio de ayudar a otros, ¿no? Y se generan muchos movimientos de ayuda, ¿no? De escribir libros, de foros, ¿no? En esa fase es importante, es muy bonita. Alguna gente mucha gente abandona la terapia en este momento, ya sienten que están bien, ¿no? Y ya algunos significados los reestructuran en terapia y otros un trabajo, ¿no? Que la gente continúa haciendo solo, ¿no? De encontrarle un nuevo sentido a la vida, propia, de futura, y muchos encuentran un sentido nuevo, ¿no? de la vida del doliente, ¿no? Ese nuevo, ese legado ampliado, ¿no? Lo que nos dejan es un poco en lo que también nos convertimos, ¿no? Es un momento yo he destacado aquí, de señalar, ¿no? Mucho, y de celebrar todos esos logros de las personas, ¿no? Todo ese camino que han andado, todo ese descubrimiento que han hecho, todos esos nuevos significados, esa persona que se pone delante de nosotros, que algunas veces incluso cambia de aspecto, ¿no? Yo no siempre, pero algunas veces hago fotos de los pacientes cuando empiezan la terapia, y algunas veces las miramos cuando terminan la terapia, y es alucinante, ¿no? La transformación incluso corporal, ¿no? Y es un momento muy bonito. Para mí personalmente es un momento en el que si yo con el impacto que generan las personas en nosotros, ¿no? Nosotros nos vamos transformando, ¿no? en la relación con ellos, ¿no? Y con esa vivencia común de superar el sufrimiento, ¿no? Pero en este momento ellos están como más ansiosos también de aprender y de saber, y se puede generar también una conexión muy bonita de retroalimentación, de conocimiento, ¿no? de esas nuevas facetas, a lo mejor espirituales, o esos nuevos enfoques, ¿no? De cuando la persona, ¿no? conecta con el budismo, o descubren lo importante que es la meditación, ¿no? Y te pasan libros, y tú les pasas libros, ya se genera ahí como un colegueo, ¿no? En algún sentido, ¿no? Aquí es donde, que no voy a entrar en ese tema, pero es algo también
muy bonito en el que estoy profundizando últimamente en el grupo de expertos de duelo en el que estamos, ¿no? De dialogar sobre la muerte y conocer más, ¿no? Sobre esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Es un momento en el que la persona a lo mejor ya está preparada para abrir la conciencia a esa otra dimensión, ¿no? Y la verdad es que es alucinante, ¿no? Todas esas investigaciones que te cuentan, ¿no? Peter Fenwick escribe mucho de eso y ha estudiado eso, ¿no? Cómo la gente se muere y las fases por las que pasa y la gente se muere feliz, ¿no? Y es un estado de conciencia en el que realmente, otra conciencia, en el que realmente la gente se muere con la mayoría con mucha paz, ¿no? Y por ejemplo, afrontar esas tesis o esas hipótesis, esos conocimientos con los pacientes en ese momento, a muchos les reconforta, ¿no? Y les da como un clic más, ¿no? Como un nuevo más sentido, ¿no? Un optimismo diferente, ¿no? Esta fase es muy importante no confundirla con ese optimismo ilusorio que tienen muchos pacientes cuando empiezan a sentirse bien, ¿no? Realmente, o cuando están intelectualizando, ¿no? El proceso, ¿no? De que ya están bien, ¿no? Realmente hay que ver ese conjunto, ¿no? No solamente nos lo dicen, sino que nosotros en esa sintonía y en ese día a día vamos a ver esa transformación real, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues para terminar, me gustaría compartir con vosotros uno de mis relatos de mi libro de duelo, mi libro de Pinceladas de Sentimientos, Relatos de Duelo. Fue la culminación de mi proceso de uno de los procesos de duelo más importantes para mí, que fue la muerte de mi madre, que ya han pasado 19 años, pero ella murió con 45 años cuando yo tenía 25, y esa muerte fue muy impactante para mí y bueno, ha supuesto todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo quiero terminar mi charla, bueno, esperando que haya sido útil, me he extendido demasiado. Quien quiera me puede pedir la presentación, se la envío, ahora os diré el correo. Y bueno, yo creo que este extracto del relato resume muy bien esta fase de crecimiento y transformación de la que os hablo, ¿no? Y dice: gracias por todo lo que me distes, por la grandeza de ese amor que me acunó todo el tiempo. Te perdono, mamá, el que sin saberlo me dañaras. Tu lucha en la vida fue ejemplar, pero en el camino algunas heridas ocasionaron. Hoy estoy sanando y ha sido gracias a tu ausencia cuando yo he tenido valor para mirarme dentro y reconocerte y reconocerme. Tu presencia me dio la vida y tu ausencia la transformó. Gracias, mamá, por lo que me diste y por lo que sembraste en mí y que hoy estoy abonando cuidadosamente para que florezca en mí con mayor belleza. Estoy transformando nuestra lucha también en disfrute y lo estoy logrando, mamá. Hoy tu luz permanece guiando mis pasos y me consuela. El vacío está más lleno de aprendizaje y esperanza. Tu pérdida fue la prueba más dura que tuve que pasar, pero he salido reforzada. Esta experiencia la he integrado y forma parte del sentido de mi vida. Mi experiencia, la nuestra, está al servicio de acompañar en el dolor a otros. Mi experiencia de soledad al servicio de acompañar a otros. ¿Qué te parece, mamá? No está mal, ¿verdad? Muy bonito, Marta. Con eso termino. Cuando hago las presentaciones de mi libro, siempre termino leyendo su relato y bueno, pues me he permitido la deferencia de terminar con él. Os agradezco el escucharme. Aquí tenéis también la bibliografía. Recomiendo el libro Tu Yo Resonante, Meditaciones guiadas y ejercicios para desarrollar la capacidad de curación de tu cerebro. Es un libro maravilloso que he descubierto hace poco,
que va totalmente en consonancia con el sistema Lecella y el Brain Spotting, y que ofrece un montón de herramientas fabulosas para ayudar a nuestros pacientes en distintas fases del duelo y de su proceso de vida, ¿no? De ansiedad, depresión, etc. Y muchas gracias por estar aquí, casi 2 horas, y me siento agradecida por haber podido compartir esto con vosotros. Espero que haya sido de utilidad. Estoy agradecida de formar parte de esta comunidad de psicoterapeutas. Estoy muy orgullosa de la profesión que ejerzo. Estoy orgullosa de las personas que me rodean, de mis vecinos, de mis amigos, de mi gente. Soy humanista y en este momento me declaro más humanista todavía. Y me voy a permitir otra referencia, aparte de terminar con mi relato, terminar con un homenaje especial a las personas que más sufren en nuestro mundo y que han sostenido muchísimas veces el dolor en silencio de ver perder a sus seres queridos, morir sin tener cuerpos a los que llorar, sin tener un sitio donde dirigirse a llorarlos, sin tener funerales, que son la gente pobre, sobre todo las madres de esos hijos inmigrantes que han perdido su vida en las migraciones. Y quiero también agradecerle en especial el sufrimiento a esas madres que pierden a sus hijos en edad gestacional o muy temprana, cuyo dolor casi nunca es reconocido. Y muchas gracias. Si queréis la presentación, me la podéis pedir en holacanapsicología.com. Y nada, y si queréis comentarme alguna cosa, hacer una pregunta, aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Marta, por esta exhaustiva y completísima presentación sobre el fenómeno del duelo en estas circunstancias tan difíciles. Nos has dado una visión realmente profunda. Bueno, vamos a abrir, es un poquito tarde, pero si alguno tenéis alguna pregunta, vamos a dar tiempo para que pueda haber 1 o 2 preguntas. Os he dejado caos. ¿Estáis roncando? Por Dios, decidme que no estoy roncando. No, yo no se me ocurre ninguna pregunta, pero sí quería decirte que tu exposición nutrió mi mente y mi corazón. Realmente ese final es muy emotivo y es un broche de oro espectacular. Preciosa presentación y súper agradecida. Súper. Gracias. Marta, gracias. Ha estado genial. Pues llena de todo tu corazón y tu saber hacer. Te mando un beso muy fuerte. Gracias, Belén. Gracias, Marta. A mí me ha resultado muy clara la exposición. La verdad, no tengo preguntas porque ha sido muy clara. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias, tocaya. La verdad estoy muy emocionada, muy conmovida y altamente agradecida por esta magnífica oportunidad de este repaso en el tiempo de lo que es todo el sentir humano, el duelo, el acompañamiento. Me dejaste así como sin palabras, pero con inmensa gratitud. Gracias. Gracias, Marta. Muito obrigada, Marta. Gracias. Bueno, pues. Bueno. Marta, antes de terminar, léete el chat, que tienes montañas de reconocimientos, agradecimientos muy bonitos. Y me uno, yo también te he puesto el mío, y me uno a todos ellos. Ha sido un placer inmenso escucharte. Además, has hecho un recorrido por todos mis maestros también y me ha encantado ver cómo lo has ido conectando todo. Y luego también he pensado en la generación que nos sigue a Mario y a mí, ¿no? Que igual estarías ahí, ¿no? Y bueno,
como nosotros somos de una generación en la que empezamos, ¿no?, con la psicología humanista y hemos ido buscando mucho y desbrozando muchos caminos durante años, pero estos caminos están ahora mucho más claros, ¿no? Entonces, los que venís detrás ya traéis una calidad en el conocimiento y en el estar, en la relación terapéutica, que es precioso de escuchar. Así que, muchas gracias. Carmen. Muy bien. Bueno. Pues nada, repetir estas gracias, Marta. Como conclusión y resumen, nosotros hemos puesto en nuestra web y somos seguidores de las enseñanzas de Thich Nhat Hanh y hay un lema que nos gusta mucho, ¿no? Y es que no hay loto sin lodo, ¿verdad? Vivimos una cultura donde queremos las flores, la parte agradable, ¿no? Pero es así, el loto nos da este maravilloso ejemplo, ¿no? No tendríamos lotos si no abrazamos y aceptamos el lodo del que viene, ¿no? Y esta mirada al sufrimiento que has expuesto en esta exposición del duelo, pero que podríamos generalizar a cualquier manera de curar el trauma, y es abrazar nuestro sufrimiento para esperar que venga esa transformación, ¿no? ¿Sí? Pues nada más, con esto pues nos despedimos. Pues gracias. Y nada, los que queráis, aquí estaremos de nuevo el viernes. Gracias a todos por vuestra asistencia y que paséis buena noche.